Muy bien. Sí, porque para las preguntas yo las tengo por este lado y te las hago yo directo Excelente. con los muchachos. ¿Y el tiempo, Gabriel, más o menos de exposición? Pues tenemos una hora, porque a las 10 comienza otra charla. Ok, Unos 40 minutos, como ves, ok. y verlo. Ya, de hecho, ya está disponible para los muchachos, nada más, y para la gente, nada más que empiece a llegar las personas. Todavía no se comienzan a conectar. Sí, más bien tú eres el que tienes que bajar tu audio. Sí. Y todavía no me aparecen. Al menos, bueno, ya hay 8. Ya hay 8 muchachos. Sí. Un par de minutitos más, Juan, y comenzamos. Excelente, no, sin problema. Sí. Porque están saliendo de alguna otra conferencia y en lo que llegan ahorita. 16. Ya empezamos, ¿no? Con esto. Ya, nada más déjame. Espérame tantito, déjame abrir el resumen. Muy bien, muy buenos días, muchachos. Estamos listos para comenzar con la plática correspondiente, cuyo título es Zoonosis parasitarias y una salud. El doctor que nos hizo el favor de aceptar la invitación es el doctor Juan José Zárate Ramos. Él es médico veterinario tecnista, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una maestría en la misma facultad de la Autónoma de Nuevo León y un doctorado en patología animal con especialidad en sanidad animal por la Universidad de Zaragoza, España. El doctor Juan José Zárate es docente en las materias de parasitología veterinaria y enfermedades parasitarias en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León desde 1989 a la fecha. Él fue director también de esta facultad y ha trabajado en más de 75 tesis, 37 de licenciatura, 32 de maestría, 5 de doctorado, publicando más de 90 artículos científicos al respecto, 45 artículos en revistas de divulgación y más de 250 citas de sus artículos. El doctor es promotor del concepto de una salud desde el año 2014 y es invitado por la Asociación Médica Mundial de World Medical Association y la World Veterinary Association a participar como conferencista en la Conferencia Global de una Salud celebrada en 2015 en Madrid, España, con el tema Introducción del concepto de una salud en el currículo veterinario. Él también ha establecido celebrar el Día Mundial de una Salud a través de eventos en la Comisión de una Salud en la Facultad de la Autónoma de Nuevo León, y es coordinador de cuerpos académicos de una salud de la Cátedra CUMEX en Veterinaria, miembro del Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal del Estado de Nuevo León, entre muchos de sus elementos.
además es actualmente el presidente del Consejo Mexicano del Conservet en un momento determinado. Entonces, pues damos la bienvenida al doctor Juan José Zárate. Muchas gracias, Juan, por participar con nosotros. Y pues estamos atentos de tu participación y lo que puedas compartirnos el día de hoy sobre estos temas de una salud y zoonoses parasitarias. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Primero que nada, agradecerte la invitación, agradecerle a la Universidad Autónoma de Aguascalientes por la invitación. Y bueno, les voy a hablar el día de hoy un poquito acerca de una salud, algunos desafíos que enfrenta la humanidad que tienen que ver con el concepto de una salud, la generación ahora muy de moda de las familias multiespecie, algunos ejemplos de zoonosis y bueno, algunas consideraciones finales. En esencia, el concepto de una salud es darle el mismo peso específico a la salud de los seres humanos, a la salud de los animales y a la salud del medio ambiente. Si nosotros descuidamos en algún momento cualquiera de ellas, y bueno, pues lo estamos viendo ahora con esta pandemia que está azotando a la humanidad, por algún descuido, el cambio climático, por ejemplo, influye de manera importante los cambios en los hábitos alimenticios y los cambios en los hábitos de contacto con los animales propiciaron el desarrollo y la presentación de esta pandemia. Entonces es muy importante. Entonces la esencia básica del concepto de una salud radica en esto, darle el mismo peso específico a esto que les comento. Por otro lado, una definición, hay varias, pero una que me gusta es que una salud es un esfuerzo colaborativo de múltiples profesiones de ciencias de la salud. En eso, pues, estamos nosotros perfectamente involucrados, junto con sus disciplinas e instituciones afines que trabajan a nivel local, nacional y global para lograr una salud óptima para las personas, los animales domésticos y silvestres, las plantas y el medio ambiente. Esta es una definición de muchas que les digo, pero engloba básicamente cuál es la idea de una salud. A lo largo de la historia, este concepto, pues, de manera directa o indirecta, ha sido manejado por múltiples culturas. La cultura egipcia tiene escritos, bueno, tiene documentos muy importantes, por ejemplo, el papiro de Laún, en donde establece tratamientos que básicamente son los mismos, o sea, el tratamiento que le daban a las personas y el tratamiento que aplicaban en los animales fundamentalmente era el mismo. La cultura china también tiene múltiples ejemplos. El hinduismo, ¿verdad? Con esto de la transmigración de las almas, en el sentido de que nosotros cuando morimos, o los humanos cuando mueren, reencarnan en animales, pues tenían un cuidado muy importante sobre las diferentes especies animales. Y luego ya un poco más adelante, en la cultura griega, Aristóteles y Hipócrates fueron unos promotores del cuidado del ambiente, y que el cuidado del ambiente, si se descuidaba, pues tenía una repercusión sobre la salud humana y animal. Después, en la Edad Media, diferentes personajes, también de manera directa o de manera indirecta, promovieron el cuidado de la salud humana, y este cuidado de la salud humana vieron la interdependencia que tenía con la salud animal y sobre todo con la salud del medio ambiente. Y hay digamos, llaman de manera un poco más moderna, un personaje muy importante que es el padre de la patología humana, el doctor Robert Virchow. Él tenía una frase que me gusta mucho que dice: entre la medicina animal y humana no hay una línea divisoria ni debe haberla. El objetivo es diferente, pero la experiencia obtenida constituye la base de toda la medicina. Entonces, ven ustedes cómo desde hace mucho tiempo este concepto se ha manejado, pero recientemente vemos que ha retomado fuerza, precisamente impulsado por la conciencia colectiva, la conciencia social, de que los problemas de la humanidad pues tienen una influencia muy importante de estas tres saludes, ¿no? Tenemos aquí también una parte sumamente importante, que es considerar que la educación del médico veterinario y la profesión en general enfrentan grandes desafíos, y también estos desafíos plantean oportunidades, y estas oportunidades, bueno, pues nos hacen adquirir un papel protagónico en la medicina global. Muchos coinciden que la educación en medicina veterinaria
y la profesión necesita urgentemente responder a todo el panorama cambiante a nivel de salud. Y bueno, pues aquí básicamente nosotros jugamos un papel fundamental. De hecho, quiero hacer un pequeño paréntesis para decirles que, como decía el doctor Gabriel, empecé yo a promover el concepto de una salud en el año 2014 y un poquito, les soy sincero, empujado por querer posicionar a la medicina veterinaria en el papel social que le corresponde. Yo creo que nuestra profesión juega un papel muy importante y si ustedes se fijan, realmente nosotros trabajamos en la interfase de la salud animal, la salud del medio ambiente y también la salud de las personas. Dentro de los desafíos que enfrentamos actualmente la humanidad, pues no están ordenados, ¿verdad? No están ordenados, puse algunos, no son todos. De hecho, hace un momento estábamos platicando el doctor Payás y yo acerca de, bueno, pues una problemática que es la falta de agua, que pues ya lo es, pero más adelante se va a agravar esta situación, pero dentro de los desafíos que enfrentamos está la sobrepoblación, que a su vez causa un aumento en la demanda de alimentos. Estos alimentos tienen que ser inocuos, tienen que ser de una calidad que permita evitar la transmisión de enfermedades y bueno, pues ustedes ven cómo ahí el papel del veterinario es fundamental. En aras de producir más, pues se produce la deforestación, esta deforestación provoca la pérdida de la biodiversidad. Tenemos, por otro lado, lo que le llamo yo las 3C, que es la contaminación del ambiente, el calentamiento global y el cambio climático. Otro factor importante es la globalización, que de hecho cuando nosotros hablamos de globalización generalmente lo interpretamos como algo positivo, porque ahorita ya no hay fronteras, ¿verdad? Ahorita podemos llegar de cualquier punto donde nos encontramos a otro muy distante sin tanto problema, pero eso también, además de ser un beneficio, pues también tiene sus problemáticas. La resistencia antimicrobiana, la transmisión de enfermedades y sin lugar a dudas las zoonosis emergentes y reemergentes. Con respecto al incremento de la población mundial, tenemos que para el año 2050 se estima que en el mundo habitemos 9.800 millones de personas. Entonces es una cantidad muy importante que lógicamente, como les decía, va a provocar una presión de manera directa sobre la producción de alimentos y hemos visto que como la producción de alimentos, que el veterinario está muy involucrado en esto, ha provocado, por ejemplo, que se hayan cuadruplicado las necesidades de producción de huevo, que se haya triplicado la producción de carne y se haya duplicado la necesidad de producir leche, por ejemplo. Entonces, todo esto va muy de la mano de nuestra profesión. Esto también es importante mencionar que estos alimentos pues tienen que producirse no nada más en cantidad, sino también tenemos que cuidar la calidad. Y de ahí que, por ejemplo, en los Estados Unidos, 1 de cada 6 personas al año padece una enfermedad relacionada con transmisión por alimentos. Imagínense cómo estarán nuestros países donde las normas de higiene pues no son las mejores. Entonces, esta situación pues se agrava en nuestros países, en América Latina, ¿no? La deforestación, en aras de generar más especies, más lugares óptimos para la producción de carne, por ejemplo, para la ganadería, en aras de eso, pues se provoca la deforestación. Esta deforestación, si bien hace que las tierras se hagan pues más productivas en el sentido de generar granos y alimento para el ganado, por otro lado, van acompañadas de un impacto en la biodiversidad importante. La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza estima que 1 de cada 8 especies de aves están en peligro de extinción y 1 de cada 4 de mamíferos y 1 de cada 3 de anfibios están en un riesgo muy importante de extinción. Se menciona que se aproxima la 6ª extinción masiva de especies y bueno, la producción pecuaria contribuye de manera muy importante en este impacto ecológico. Aquí hay un fenómeno dramático, por ejemplo, las especies de animales que se han extinto en México, pues aquí aparecen en esta diapositiva. Todos estos animales que ven ustedes ahí son animales que se han extinto y que son de México. Hay el caso dramático de la vaquita marina. Muy seguramente, si no hacemos algo de manera rápida, se van a extinguir en este año. Entonces, ahorita no tengo el dato exacto, pero se manejan menos de 10 ejemplares y eso es algo
pues bastante dramático. Lo que mencionábamos, el calentamiento global, la contaminación ambiental y el cambio climático, pues están empujando para que cada día más y más veamos problemáticas asociadas a esto. Por ejemplo, el desplazamiento de vectores transmisores de enfermedades es evidente. Ahora empiezan a aparecer enfermedades donde antes no las había. La fragmentación de los bosques, es decir, empezar a construir asentamientos humanos en lugares donde antes no los había, pues ha provocado que cada vez más estemos en contacto con animales y también con los patógenos que tienen esos animales, y en consecuencia, pues el humano está padeciendo enfermedades que antes no eran tan común. Por ejemplo, amigos de España, cuando venían aquí a México, se quedaban sorprendidos de los casos que había de dengue aquí en México. Y ellos veían como algo exótico el dengue en España. Sin embargo, ahora se han documentado casos autóctonos, es decir, de personas que nunca han salido de España, que tienen dengue, y el hecho es que lo han adquirido allá en España. Entonces ya es una problemática, digamos, global. Otro fenómeno importante son las islas de calor. Los asentamientos humanos proveen un ambiente, digamos, un ambiente artificial que genera esto que se le llama islas de calor. Entonces la temperatura, las condiciones del hábitat cambian en las ciudades y en algunas ocasiones favorecen la presentación de algunos patógenos. El ejemplo típico, por ejemplo, lo tenemos en nuestras casas. Bueno, ahorita hay escasez de agua, pero cuando hay agua, vamos a tener que de repente tenemos depósitos de agua en nuestros hogares, y estos depósitos de agua artificiales provocan el crecimiento de vectores de enfermedad, típicamente, por ejemplo, los zancudos. Y de ahí que muchos de estos vectores de enfermedad, como el caso de los zancudos, pues llegan a lugares distintos porque se crean estos digamos, hábitats artificiales. La globalización, bueno, les decía hace un momento que es algo positivo porque nos permite desplazarnos. Se calcula que prácticamente en 72 horas uno puede llegar de donde tú te encuentras al punto más distante que te imagines, ¿no? Sin embargo, esto también para muchas enfermedades, pues digamos que es fabuloso, porque una persona se puede infectar en un lugar donde esa enfermedad es muy prevalente, donde esa enfermedad existe de manera regular, y se transporta o se traslada a otro lugar muy distante. Incluso la persona ya va infectada, pero no tiene signos de la enfermedad, y cuando llega al lugar de destino, pues ahí desarrolla la enfermedad y se convierte en un foco de transmisión. Eso pasó, por ejemplo, con el COVID, ¿verdad? En el COVID, el periodo de incubación muchas veces es menor que estas 72 horas de las que yo les hablo, y de esta forma, pues muchos viajeros que se contaminaron en China, posteriormente a su retorno a sus lugares de origen, llevaron la enfermedad. Bueno, el transporte que hay comercial, tanto aéreo como marítimo, pues ha fomentado la transmisión de vectores. Por ejemplo, el mosquito Aedes ha viajado a través de estos mecanismos, ¿verdad? En un barco, por ejemplo, los barcos, no sé si habían escuchado ustedes, pero por ejemplo, para mantener la flotabilidad del barco, el barco se llena de agua en el lugar de donde se encuentra, y esa agua después la suelta cuando llega al lugar de destino y renueva esa agua. Entonces, cuando vacía el agua que trae del lugar de origen, pues entonces ahí pueden ir diferentes organismos que no se encontraban en el sitio de destino, y de esta manera pues haber una transmisión de patógenos. Ahora, en el caso del mosquito, ¿cómo se beneficia el mosquito del cambio climático? Bueno, pues va a tener mayores expansiones geográficas, va a tener una mayor tasa de supervivencia, mayor reproductividad, va a haber un acortamiento del ciclo biológico, y lógicamente pues van a aparecer especies de mosquitos en lugares donde antes no los había. Hablando un poco acerca de la resistencia antimicrobiana, cuando yo menciono esto de la resistencia antimicrobiana, me quedo un poco sorprendido, porque se calcula que para el año 2050 va a haber más muertes atribuidas a bacterias resistentes a los antibióticos que las que se atribuyen actualmente, por ejemplo, al cáncer, que es uno de los padecimientos humanos pues más frecuente. Entonces hay que tener mucho cuidado, y ahí el médico veterinario juega un papel fundamental. Es muy importante, por ejemplo, en Europa, el hecho de que los antibióticos que se utilizan para los animales son distintos a los antibióticos que se utilizan en animales. Esto es muy importante porque de esta manera separamos, digamos, los fármacos que usamos en una especie y en otra. Muy bien, como definición, ustedes lo saben bien,
Zoonosis es el conjunto de enfermedades comunes que se transmiten entre los animales y las personas. Y pues hay muchas, ¿no? Y hay muchas categorías de zoonosis. Por ejemplo, hay zoonosis donde el humano le transmite al animal y hay otras donde el animal le transmite al ser humano. Pero bueno, este juego, digamos, que existe entre la transmisión de patógenos humano-animal, animal-humano, pues es muy dinámico y es muy común. De ahí que, por ejemplo, el 60% de las enfermedades infecciosas son de origen animal. De cada 5 nuevas enfermedades que surgen y que afectan al ser humano, 3 de ellas son de origen animal. El 75% de los agentes patógenos emergentes también son de origen animal y también pueden ser utilizadas como armas para bioterrorismo. El cambio de uso de la tierra, lo que decíamos hace un momento, la fragmentación de los bosques, la tala de los bosques para implementar tierras de cultivo, provoca 1 de cada 3 brotes de enfermedades infecciosas emergentes. Entonces, ven cómo todo está perfectamente relacionado y provoca el surgimiento de nuevas enfermedades, pero también el resurgimiento de enfermedades que pensábamos estaban ya controladas. De hecho, estamos viviendo ahorita la enfermedad, la viruela del simio, que ya está empezando a afectar a seres humanos y que además para la Organización Mundial de la Salud se puede constituir en una nueva epidemia. Entonces, esto está palpable por todos lados, a donde volteemos va a haber este tipo de situaciones. Ahora, por otro lado, las personas, producto de la pandemia, yo creo que empujado mucho por esto de la pandemia, se han dado cada vez más, de manera más frecuente, a tener en sus casas mascotas, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy veterinario y en mi casa no tenía mascota. Bueno, pues ahora con esto de la pandemia tengo ahora una cachorrita ahí en mi casa, que es su casa. Y bueno, ¿con qué intención las personas buscan tener mascotas en su casa? Bueno, pues son muchas, variadas los motivos, pero entre ellos tenemos que las mascotas te empujan a tener mayor actividad física, también te proporcionan felicidad, ¿verdad? Una sensación de compañía, que es muy importante, sobre todo en esto de la pandemia. La sensación de compañía fue muy importante, así como también ayudan a disminuir el estrés y a disminuir esta sensación de soledad. Es bien sabido que el tener una mascota ayuda, pues, fundamentalmente, por ejemplo, a los niños, ya que se hacen más responsables, ¿verdad? Y tienen menos riesgo, está comprobado, de padecer problemas de carácter alérgico, por ejemplo. De ahí que, en consecuencia de esta pandemia, pues se ha incrementado las familias multiespecie, es decir, las familias formadas por diferentes especies, los seres humanos y los animales que viven o habitan estrechamente con ellos. Aquí tenemos algo muy importante, que es un punto de encuentro, ¿verdad? El punto de encuentro entre los animales y los humanos se da precisamente por esto. Sin embargo, pues no quiero ser alarmista, no quiero decir que tener animales te va a provocar un problema. Ya les mencioné los beneficios, pero sí lo que les quiero decir es que tienen estos animales que tener un cuidado muy importante, un cuidado médico, y en eso, pues el médico veterinario, sin lugar a dudas, tiene un papel protagónico. Una mascota sin ectoparásitos y libre de endoparásitos va a tener un riesgo mínimo para la salud pública, que puede ser equiparable al riesgo de convivencia con el resto de la población humana. Es decir, si yo tengo un perro sano, pues no voy a tener problemas. Si yo tengo un perro enfermo, pues sí que se puede constituir en un riesgo, pero también ese riesgo, pues digamos que es similar al riesgo que yo tengo al convivir con otras personas. Entonces, es importante tener esto siempre presente. Bueno, una de las zoonosis de las que finalmente les quiero platicar son 3. Es dirofilariasis, la otra es toxocariosis y finalmente ancilostomosis. En el caso de la dirofilariasis, nosotros la podemos analizar desde el punto de vista de una salud, porque es una enfermedad que parte del animal, pero afecta a los seres humanos y su presentación está perfectamente influida por el medio ambiente. En el caso del animal, nosotros vamos a ver, ustedes lo han visto en sus clases, van a presentar los animales anorexia, tos persistente, hemoptisis, síncopes, anemia, insuficiencia renal, ascitis, y en el caso de los gatos, esto es una enfermedad más bien del perro, pero también el gato se afecta, y en el gato puede haber muerte súbita. Y en el caso de los humanos, si bien es cierto que el parásito jamás va a alcanzar el estado adulto, o sea, nunca vamos a ver gusanos en el corazón de un ser humano, sí que las larvas van a infectar al humano
y van a provocar una reacción de cuerpo extraño, van a provocar inflamaciones hipodérmicas dolorosas, en fin, una serie de trastornos, incluso a nivel globo ocular o a nivel tejido subcutáneo, pero también a nivel pulmonar. Y esto, como les digo, el papel que juega el medio ambiente, pues es el cambio climático, la presencia de vectores donde antes no los había, las islas de calor, en fin, todo esto provoca que cada vez haya más casos. Hay algún fenómeno que también es muy interesante. Fíjense que los parásitos van a provocar cambios tanto en el hospedante definitivo como en el hospedante intermediario. En el hospedante definitivo, por ejemplo, va a cambiar el perfil de aroma, el perfil de olor. Esto va a provocar que ese cambio en el olor va a traer más vectores no infectados, va a traer más mosquitos que no están infectados con algún patógeno y entonces al picarle este humano, pues se van a contaminar. Luego, en el hospedante intermediario, va a provocar el parásito una alteración del comportamiento. En este caso, el comportamiento, lo que cambia en el comportamiento de un vector infectado es que va a buscar más a un animal o a una persona infectada que a una no infectada. Esto es un fenómeno muy interesante, está perfectamente también documentado. Es decir, si yo tengo un perro infectado, ese perro va a atraer a un mosquito y una vez que ese mosquito se infecta, me va a buscar a mí para picar, ¿verdad? A otros animales también, a otros perros, pero si no encuentra perros, pues también me va a picar a mí y es ahí el punto de encuentro entre la salud humana y la salud animal. Dentro de los diferentes especies que hay de Dirofilaria, tenemos fundamentalmente 3. La más extendida, como pueden ver ustedes aquí en este mapamundi, es Dirofilaria mitis, que además es la que causa la enfermedad en el perro, la enfermedad en el gato y también la mayoría de los casos de la enfermedad en el humano. Esta es una imagen de los Estados Unidos que tienen una red muy importante para evaluar la prevalencia, la incidencia de gusano del corazón. Y como pueden ustedes ver, la parte de la frontera con Estados Unidos, la parte norte de México y la parte sur de Estados Unidos, pues es donde vamos a encontrar nosotros la gran mayoría de los casos, sobre todo acá en la parte de Tamaulipas, Nuevo León, ¿verdad? Coahuila. Y bueno, la enfermedad en el humano, ya les había comentado que provoca una serie de cuadros clínicos. Voy a mencionar simplemente cuáles de ellas son las que podemos observar en el humano. Aquí tenemos una distribución geográfica de los casos de dirofilariosis humana y puse este simbolito que es como poner atención, poner ojo en esto, en el dato. Aquí no figura México, pero ¿será que las enfermedades no están en todos lados o no están donde no se buscan? Yo creo que más bien es eso. Si nosotros buscáramos la enfermedad humana en nuestro país, veríamos que igual tendríamos unas incidencias similares a las de Estados Unidos y Canadá, o por ejemplo en Brasil, donde se ha estudiado bastante la enfermedad. Y esto es un área de oportunidad importante para la interacción médico-veterinario y médico dedicado a medicina humana para intercambiar información. En el humano, como les decía, pues es subcutánea. Hay muchos reportes en la literatura de casos en humanos de esta enfermedad, ¿verdad? Pues aquí es importante darse a la tarea de dar una búsqueda en la literatura y vamos a dar cuenta cómo el reporte de casos es bastante frecuente, bastante común. Luego tenemos, por ejemplo, la enfermedad pulmonar en el ser humano y la enfermedad subcutánea, que son los 2 cuadros clínicos más importantes que se pueden presentar en los seres humanos. En el ser humano, la enfermedad subcutánea se va a comportar como la presencia de larvas en el tejido subcutáneo y causan dolor. Y a nivel pulmonar muchas veces pasa inadvertido. Sin embargo, la presencia del parásito provoca una reacción de un granuloma parasitario que aparece como una imagen de color, digamos, radiopaca y de forma redonda. Se les llama lesiones en forma de moneda. Y, por ejemplo, si yo estuviera viendo una radiografía mía con esta imagen, pues me preocuparía. Inmediatamente lo que pensaría, pues tengo un tumor o algo en los pulmones, cuando muy probablemente pueda ser una parasitosis por Dirofilaria mitis. El parásito es un parásito que se encuentra en la sangre periférica, de donde lo van a tomar los mosquitos, toman estas microfilarias que andan ahí en la sangre periférica, se infectan
y cuando van y le pican a un perro que no esté infectado, le transmiten la enfermedad, o cuando le pican a una persona, le transmiten la enfermedad. La tasa de incidencia aquí en México, pues no es muy conocida, pero es un área de oportunidad para nosotros para poder, pues tener más idea de cómo o de cuál es el comportamiento de esta enfermedad aquí en México. Entonces, en resumen, tenemos que es un parásito grande que parasita el estómago, perdón, el corazón. Es un parásito que mide hasta 30 centímetros, parasita el corazón derecho. Las hembras son vivíparas, ponen larvas, no ponen huevos, ponen larvas. Los hospedantes definitivos son los perros y los gatos, y la longevidad del parásito llega a ser hasta de 7 años. Entonces, un perro infectado puede convertirse en fuente de infección hasta por 7 años. Esto es algo epidemiológicamente muy importante. La longevidad de las microfilarias es de 2 años. Existen diferentes pruebas para diagnosticarlo. Es una parasitosis pues bastante común. Bueno, provoca una reacción de cuerpo extraño en el ser humano. Otra enfermedad es la toxocariosis. Es un parásito que a mí en lo personal me importa mucho porque me parece un parásito muy interesante. Igual puede ser analizado desde el concepto de una salud, porque es una enfermedad que proviene del perro, pero que se transmite al ser humano, y que la influencia del medio ambiente es precisamente por la contaminación que se hace del ambiente con excretas de perro. En el caso del perro, bueno, vamos a tener diferentes cuadros clínicos que van desde la obstrucción mecánica por los parásitos adultos. El parásito adulto va a competir por los nutrientes con el perro o el gato, va a provocar problemas digestivos, un pobre desarrollo, un efecto tóxico, y típicamente cuando nosotros vemos a los cachorros van a tener el abdomen distendido, que eso es muy característico. Y en el caso del ser humano hay varios síndromes. Tenemos el síndrome de larva migrans visceral, que es cuando las larvas migran por todo el organismo de la persona. Y bueno, dentro de los casos que se han observado, vemos que hay eosinofilia, va a haber fiebre, va a haber pérdida de peso, puede haber signos cutáneos, que eso es muy importante y muchas veces no lo tenemos en cuenta. También hay un síndrome que es el larva migrans ocular. Entonces, en este caso, la afectación del ojo puede ser tan grave que puede provocar severa. Hay varios rangos de afectación, pero lo más importante es que finalmente puede llegar a provocar la ceguera en el ser humano. Y la toxocariosis encubierta, que se llama así precisamente porque los síntomas son tan inespecíficos que podemos tenerla sin saber que la tenemos. Por ejemplo, la presencia de tos, dolor abdominal, dolor de cabeza, alteraciones del sueño y alteraciones de la conducta son algunos rasgos de esta presentación. Y yo creo que todos en algún momento hemos tenido esto. No digo que sea por la toxocariasis, pero pues hay que tenerlo en consideración. Y bueno, la contaminación del medio ambiente. La contaminación del medio ambiente es precisamente por la falta de cultura o el desconocimiento y dejar que nuestras mascotas defequen en los parques públicos, por ejemplo, o en la calle, y no tener la conciencia de recoger sus heces. Ya hablé acerca de la patogenia que provoca en el animal. Los cachorros infectados van a tener una importante distensión abdominal, van a estar flacos, van a estar anémicos, yo digo que es la sintomatología más típica, y eventualmente van a expulsar a los parásitos adultos. A nivel histológico, bueno, vamos a ver presentaciones de las larvas a nivel de pulmón en el perro, puede estar también en el cerebro. Los adultos van a estar en el intestino provocando obstrucción intestinal, y en los pulmones causando una reacción de cuerpo extraño. También en los riñones provocan una reacción de cuerpo extraño que se traduce en estas manchas, este puntilleo blanquecino que se conocen como manchas de leche, que pueden darse tanto en el riñón como en el hígado. El parásito adulto es un parásito relativamente grande, ¿verdad? Es bastante, llega a medir hasta 20 centímetros. Imagínenselo en un cachorrito de pocos meses, pues le va a provocar una obstrucción que puede convertirse en algo que lo puede llevar a la muerte. La transmisión es muy variada. Puede ser transmisión directa de los huevos que contaminan el ambiente, que los ingiera otro animal y se transmite, o también estos huevos pueden ser ingeridos por un hospedante paraténico, que puede ser un ratón, y el animal cuando ingiere estos ratones contaminados también se puede infectar. O bien, si hablamos del caso de una perra y esta perra está gestante, pues puede haber transmisión tanto transplacentaria como lactogénica. Y algo que es muy importante es el importante componente zoonótico. Si en el ambiente tenemos huevos
viables, huevos infecciosos de Toxocara, y ya ven que los niños a la hora de percibir las texturas de los materiales lo hacen llevándoselos a la boca, pues entonces se pueden contaminar y infectarse por este parásito que es muy, pero muy patógeno. Trabajos que se han hecho, ahora está muy de moda los metaanálisis, donde analizan muchos trabajos que se han realizado en el mundo respecto a alguna temática. Cuando hablan de Toxocara, pues vemos que es un parásito bastante frecuente, ¿verdad? Las prevalencias oscilan entre un 8% a un 18%, por ejemplo, en perros sin dueño, pero bueno, pues digamos que es un promedio mundial, pero hay países donde hay una prevalencia más alta, por ejemplo, en México. Los diagnósticos, la prueba de oro, pues es la necropsia, pero con fines prácticos se hace copro por flotación, y en el copro por flotación, pues la verdad que es un parásito que se encuentra con bastante frecuencia. Y otro aspecto importante es que son más común, este parásito es más común en animales menores a un año que en animales adultos. Esto es importante porque nosotros normalmente lo que le regalamos a un niño para que conviva con él es un cachorrito, no le regalamos un perro adulto. Entonces imagínense el problema, ¿verdad? En México, la prevalencia, ¿verdad? Pues es elevada, es del 6.9%, aunque hay áreas de México donde la prevalencia es muy alta. Y esto va muy de la mano, pues precisamente con la cantidad de estudios que se hacen. Por ejemplo, aquí en México se dice que es del 6 al 9%, sin embargo, yo creo que es más alta. Lo que pasa es que hay que hacer más estudios, es un área de interés o importante para ustedes como estudiantes y futuros médicos veterinarios. Aquí les quiero presentar un caso de un cachorrito de raza husky de 1 mes con 8 días. Fue hace 2 años que una egresada de la escuela me contactó para platicarme del caso. El animal tenía temblores, tenía distermia, no podía controlar su temperatura, estaba ciego, no podía ver. Le recomendé aplicarle dexametasona. Bueno, porque el animal además presentó un copro positivo a Toxocara. Yo asumí que era una migración de larvas al cerebro del perrito y pensé que eso le estaba provocando la ceguera y le recomendé aplicar dexametasona. Luego de más o menos de una aplicación de 3, 4, 5 días de dexametasona, el animal al 9º día del tratamiento recuperó la visión. En el día 11 ya se mantenía erguido. Y bueno, ahorita van a ver una serie de fotografías de este animalito. Un rasgo importante era la anemia, ya era una anemia crítica. Vean, el nivel de hematocrito de este animal era de 8, cuando el nivel normal es de 37 a 55, entonces el animal estaba ya prácticamente a punto de morir. Le dieron tratamiento antihelmíntico, pero aquí es un arma de 2 filos, porque si un perrito que está muy parasitado, yo le doy un tratamiento, por ejemplo, vermicida, a la hora de que le mato los parásitos, lo puedo llegar a matar por obstrucción o lo puedo llegar a matar también por toxicosis. Entonces es importante tener esto en mente y utilizar dosis reducida. Yo siempre a mis alumnos les recomiendo que analicen muy bien el caso y si es un animal que está muy afectado, procuren no darle la dosis completa, que le den dosis reducida. Este es el cachorrito cuando recién inició y si ustedes pueden ver, el animalito no ve, sigue un poco por olor la comida, pero el animalito realmente no ve. Este es otro video en donde está el animalito, cómo se encontraba, no podía estar erguido, estaba prácticamente postrado y de manera espontánea eliminaba parásitos. Aquí le están extrayendo parásitos. Esto prácticamente todos los días eliminaba parásitos. Esto nos da una idea, una idea de la magnitud de la parasitosis. Se le dio tratamiento con dexametasona, se le dio tratamiento con dosis reducidas de antiparasitarios y el animalito empezó a recuperarse a tal grado que pues aquí lo vemos ya cómo recupera la visión. Ahí está siguiendo la mano de la persona. El animalito recuperó perfectamente la visión y esta última imagen es del perrito una vez ya que se ha recuperado. Entonces, un resumen, el animal espontáneamente eliminaba parásitos, estaba muy anémico y bueno, pues fue un caso de éxito porque el animalito se recuperó.
En el caso de la enfermedad en el ser humano, así como migran las larvas en el perro, también lo hacen en los humanos, particularmente en los niños, y entonces, pues ahí puede provocar ceguera. Este es un signo clínico que se llama leucocoria, que se confunde con un tipo de cáncer que se llama retinoblastoma. Entonces, si un niño acude a consulta con un oftalmólogo, lo puede diagnosticar como retinoblastoma, cuando en realidad puede ser leucocoria causada por una larva migratoria de toxocara a nivel de ojo. Estos son imágenes de una infección controlada que hicimos nosotros en ratones y se pueden ver las larvas de Toxocara canis en el cerebro de un ratón infectado después de 2 semanas de la infección. También las larvas de Toxocara van a migrar al nervio óptico. Este es el ojo del ratón, este es el nervio óptico y esto que ven aquí es una placa de vidrio comprimiendo, 2 placas de vidrio comprimiendo el nervio óptico y podemos observar aquí la larvita de Toxocara canis. Esto ocurre en personas, ¿no? Este es un caso muy interesante porque en una área de los Pirineos franceses, en la frontera de España con Francia, se presentó una incidencia muy elevada de casos de toxocariosis cutánea. Si nosotros lo revisamos y vemos, pues pensaríamos en cualquier otra cosa menos en toxocariosis, cuando en realidad el origen del problema fue la toxocariosis. Aquí en estudios que se han realizado en diferentes partes de México, bueno, vemos una incidencia muy alta, una seroprevalencia súper alta del 33%, en Durango, por ejemplo. Este es un estudio muy interesante que hicieron en Estados Unidos de niños, evaluando la función cognitiva y vieron los resultados en matemáticas y en lectura de una población de niños que eran seropositivos comparado con niños que eran seronegativos, es decir, niños que habían tenido antecedentes de padecer la enfermedad y niños que nunca la habían padecido, y ven cómo la diferencia en matemáticas, ¿verdad? En los niños positivos es de 7 y en los niños seronegativos el promedio de calificaciones es de 8.7. En lectura es de 6.8 y en los niños negativos es de 8.3. Entonces, un dato simplemente ahí para dejar como reflexión. Y bueno, todo parte de la contaminación que se hace del medio ambiente. Hay muchos trabajos en la literatura. Nosotros particularmente aquí en Nuevo León hicimos un trabajo en los parques públicos y encontramos una prevalencia del 17%, que tal vez no sea muy elevada, pero bueno, pues habría que hacer más estudios. En países desarrollados como Italia, como en Alemania, miren, hay prevalencias del 30%. En Hannover y en Frankfurt, prevalencia de Frankfurt de 87%, o sea, altísima. Y bueno, pues esto va a variar de país a país. Ahora, ¿qué formas parasitarias se encuentran en los areneros donde juegan los niños? Por ejemplo, es un estudio de Turquía y bueno, encuentran Toxocara canis, fíjense. El parásito, uno de los más comunes es Toxocara canis. Entonces, es algo de tener en cuenta. En el pelo de los animales, el huevo se puede quedar en el pelo y también lo vamos a encontrar en una prevalencia bastante elevada en el pelo de los animales. En las vísceras de por ejemplo, en pollos, nosotros hemos hecho trabajos con pollo y el parásito tiene una distribución prácticamente en todo el cuerpo del pollo y bueno, pues también se convierte en una fuente de infección importante para el humano. Ahora, los vegetales también. En los vegetales, fíjense cuál de los parásitos, Toxocara, fue el más prevalente. Entonces, les digo, es un problema importante. La cultura de la recolección de heces en la vía pública está muy dada o muy establecida en otros países. En México, desgraciadamente no. Vamos caminando para allá, pero algo que en lo que ustedes como veterinarios pueden influir, pues es precisamente en fomentar en la gente que recoja las excretas de los perros. Otra cosa importante, bueno, ya un resumen, digamos, se puede transmitir a través de las moscas. La mosca va y se para en un excremento con huevos de Toxocara y luego arrastra mecánicamente esos huevos a los alimentos de las personas. Por ejemplo, la carne cruda, cuando la carne no está cocida perfectamente bien, pueden permanecer las larvas vivas, de tal manera que si yo me como una carne contaminada me voy a infectar. El pelo, ¿verdad? Entonces, la buena práctica, nosotros acá en el norte que somos muy carnívoros, ¿verdad? Comemos mucho la carne asada. Ustedes los fines de semana acá en Nuevo León abren la ventana de su casa
y huelen carne asada, toda la gente está haciendo carne asada y ahora la gente está muy acostumbrada a casi no cocerla perfectamente, ¿no? Entonces, esto puede ser foco de infección. Dentro de el resumen de Toxocara, bueno, es un parásito bastante grande, ¿verdad? Hasta 18 centímetros, parásito intestino delgado. Los huevos son muy resistentes al medio ambiente. Una hembra es capaz de producir 200,000 huevos al día y si un animal tiene varios cientos de parásitos en su intestino, imagínense el potencial transmisor de las heces de ese animal. Los huevos son multiresistentes. Nosotros aquí en la facultad hemos hecho muchos trabajos. De hecho, si hubiera ya alguna interacción en su universidad para buscar alguna alternativa para inactivar huevos de Toxocara, sería un área interesante de trabajar. Aquí nosotros hemos prácticamente probado todo y nada mata los huevos de Toxocara. Dentro de la patogenia, produce una reacción de cuerpo extraño, produce una reacción competitiva por los nutrientes y también una reacción obstructiva y finalmente una acción tóxica. Cuando nosotros matamos al parásito adentro del cachorro, el intestino del cachorro absorbe los tóxicos que libera el parásito al estarse descomponiendo en el intestino del animal. Por eso se recomienda dar vermífugos que hagan que el cachorrito elimine los parásitos, no que los parásitos se mueran adentro del intestino del cachorrito. Bueno, finalmente, de manera muy rápida, ancilostoma. Este es otro parásito en el cual también se puede analizar desde el punto de vista de una salud, porque es una enfermedad que proviene del animal, afecta al humano y el componente del medio ambiente es importante. Por lo mismo que en el caso de Toxocara, la contaminación de los parques públicos con heces de perro o gato o la contaminación de cualquier agua o alimento. El parásito es del orden Strongylida, es conocido como gusano gancho. Los perros son los hospedadores naturales y los gatos. Es un parásito pequeño, contrasta con Toxocara. Toxocara en 18 centímetros, llega a medir hasta 2 centímetros. Es muy pequeño, aunque aquí dice que es de áreas tropicales y subtropicales. Aquí en Nuevo León, que no somos para nada tropical, es un parásito muy prevalente. En Aguascalientes seguramente también. Es un parásito que su patogenia radica en la presencia de unos dientes con los cuales el parásito se fija en la mucosa para no ser arrastrado por el peristaltismo, pero que también estos dientes le sirven para provocar una lesión que va a sangrar y a partir de esa lesión el parásito se va a alimentar porque es un parásito hematófago. Su principal patogenia es la acción hematófaga. Es uno de los parásitos más comunes, igual que Toxocara, igual que Hidrofilaria. En la fase pulmonar va a provocar una reacción de cuerpo extraño que se traduce en tos, neumonía, va a haber pobre desarrollo, las heces van a ser fétidas de color negro, va a haber un síndrome de mala absorción, va a provocar anemia, prostración e incluso la muerte si no actuamos de manera importante. El parásito se fija en el intestino y accede a la sangre del animal y bueno, pues va a ingerir de manera muy ávida, va a ingerir grandes cantidades de sangre que van a provocar el cuadro anémico típico de esta enfermedad. El huevo es típicamente ovalado, a diferencia del de Toxocara, que es esférico. Este es ovalado, lo podemos nosotros fácilmente identificar. Y bueno, pues en el caso del ser humano, va a provocar la larva migrans cutánea. Va a provocar unas lesiones muy características en la piel. El curso puede ser muy corto o puede llegar hasta de ser de 7 semanas. Va a provocar una dermatitis, va a haber un avance en el trayecto de la larva a nivel subcutáneo, que puede ser de 1 a 3 centímetros al día. Va a provocar un prurito intenso, una erupción y, bueno, el componente de eosinofilia va a ser característico de cualquier parasitosis. En el caso de Toxocara, pues va a estar presente. Estas son lesiones reptantes en forma de como si nosotros colocáramos una serpiente en la arena. El trayecto de una serpiente en la arena sería similar a esto que observamos en el tejido subcutáneo de estas personas afectadas por larvas migrans de este parásito. Y ahora, a ver si se escucha, les voy a pasar un audio de una persona que, bueno, aquí varias personas con larva migrans cutánea documentadas en la literatura y les voy a platicar este caso de una maestra de educación física de la Facultad de Deportes de la Universidad Veracruzana. Así es muy rápido. Esta persona hizo un torneo de voleibol de playa y anduvo preparando el terreno en la playa
anduvo descalza y empezó a sentir molestias en uno de sus pies. Sentía parálisis, un pequeño como adormecimiento de los dedos, ¿verdad? Parestesia de alguno de los dedos. Después presentó dolor, prurito intenso y acudió con el médico, ¿verdad? Acudió con el médico le recetó antimicóticos, le dio un tratamiento para hongos pensando que pudiera ser hongos. No hubo mejoría, volvió a ir a consultar con el médico, cambió el antimicótico, pero siguió siendo un antimicótico. Luego de una semana del tratamiento, las molestias continuaron y después de 2 semanas acude nuevamente con el médico, pero ya presentaba esas lesiones reptantes en la piel, en tejido subcutáneo, con dolor, había dificultad para apoyar el pie, incluso ya en este momento le sugiere el médico general consultar a un especialista, a un dermatólogo, pero como la consulta con el dermatólogo iba a demorar algunas semanas, ella decidió tomarse unas fotografías y enviárselas a sus amigos, entre sus amigos a una maestra de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Veterinaria, que es mi amiga, y ella me remite las imágenes, e inmediatamente cuando yo veo las imágenes, pues le comento que se trata de larva migrans cutánea de Toxocara, de Ancylostoma caninum. Incluso le menciono que el tratamiento es ivermectina y albendazol, pero que bueno, que se lo recomiende su médico, que le diga a ella que ella sospecha que es eso, y bueno, después del tratamiento se corrigió el problema. Y creo que ahora a continuación, pongan atención, viene el audio. Gracias, doctor, le agradezco mucho y la verdad, pues sí, es importantísimo eso de los animales. Varias veces he ido a la playa y cada vez que leí de esto de la larva migrans, pues hasta me preocupé por mi hijo que tiene 3 años, porque él hasta se ha llegado a comer arena. Otro de los diagnósticos que se me olvidó decirle es que me habían dicho que a lo mejor era ácido úrico, por la inflamación que se me dio en el pie. Entonces, ese detalle se me olvidó. Un saludo y un abrazo. Cuando llegue a México me comunico con usted, doctor. Un abrazo. Muy bien, pues dentro del resumen de esta parasitosis, es un parásito relativamente pequeño, 2 centímetros, y parasita intestino delgado, los huevos son ovalados, tiene migración hepatocardiopulmonar, una infección por vez primera de una hembra va a generar larvas hipobióticas, en Toxocara es lo mismo, va a haber por lo menos 3 formas de transmisión, y la patogenia, pues que provoca una reacción de cuerpo extraño, y la acción hematófaga, que es bastante importante por este parásito, ¿no? Yo creo que esta es la última lámina. Bueno, un componente básico en la prevención de las infecciones humanas es el diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades en los animales. Vemos la interacción esta humano-animal, por lo que los veterinarios constituyen la piedra angular en la lucha contra las enfermedades olvidadas o negligentes, como la dirofiliaria, la toxocariosis y ancilostomiasis, por mencionar algunas. Pues básicamente era lo que les quería platicar un poco rápido el día de hoy. Es un tema largo, pero pues el tiempo es corto. No sé si tuvieran alguna pregunta o comentario, estimado Gabriel. Muchas gracias, Juan. No sé, me vi una pregunta de José Gerardo Castañón. Dice, ¿cuánto tiempo permanece el gusano de ancilostoma en el medio ambiente? De ancilostoma pueden ser varias semanas, incluso meses, cuando las condiciones ambientales lo permiten. Los mata el calor intenso. Entonces puede permanecer por varias semanas o incluso meses. El caso de Toxocara puede ser por años. Aquí el punto fundamental, tanto en ancilostoma como en Toxocara, es recoger las heces, porque si nosotros las dejamos en el ambiente más de una semana, el huevo se va a hacer infeccioso. Entonces, si nosotros las recogemos cuando recién las defeca el animal, no le damos tiempo al huevo a hacerse infeccioso y contaminar el ambiente. Entonces, la clave es recoger las excretas lo más rápido posible. Muy bien. No sé si nos da chance de otro par de preguntas. ¿Alguien más, muchachos? Lo de la gente que está viendo el tema. Fernando Salas pregunta, para ancilostoma, ¿se recomienda algún método diagnóstico o con las lesiones que provoca es suficiente? El diagnóstico, que eso es algo que gracias
en el caso de los diagnósticos parasitológicos, gracias a los copros por flotación, por ejemplo, nunca pasan de moda. Entonces, el diagnóstico que yo les sugiero es hacer copros por flotación. Y lo bueno es que son, como decimos luego, las 3 B, buenos, bonitos y baratos. Tú puedes repetirlo las veces que quieras. Si te queda duda, es poco sensible, pero es muy específico. Entonces, hacer copros por flotación. Eso, además, lo deberíamos de hacer de rutina en la práctica diaria de la medicina veterinaria. No hay que verlo como no hay que verlo como un gasto, el copro, hay que verlo como una inversión. Y hay que hacerlo en la práctica diaria. En la clínica de pequeñas especies yo lo recomendaría ampliamente a todo animal que llega a hacerle copros. Y para todas las demás especies, ¿verdad? En bovinos, en caballos, en cualquier especie, hacer copros de rutina es fundamental. Muy bien, muchas gracias, doctor. No sé si alguien más nos da tiempo de una preguntita más por aquí. No. No viene. Para cerrar, Juan, ¿tú cómo ves que la gente empiece a aceptar esta parte de una salud dentro de la práctica y la vida común? O sea, que la gente acepte que realmente esta convivencia entre humanos y animales implica un riesgo sanitario para nosotros o de salud. ¿Tú cómo ves que vaya esa aceptación de ese concepto? Falta mucho por hacer, Gabriel. Si bien es cierto que ahorita tenemos un punto clave que es la sensibilidad de la gente respecto a las enfermedades que los animales transmiten a las personas por esto de la pandemia, falta mucho por hacer. Hay mucho desconocimiento. Yo creo que nuestro papel en la sociedad como médicos veterinarios es informar a la gente, no alarmar, pero sí informarles que hay enfermedades que potencialmente se transmiten al ser humano y que dependen de la intervención del médico veterinario como prevención, ¿verdad? Hacer la medicina preventiva, que eso el veterinario pues lo tiene bastante dominado. Desgraciadamente, te lo puedo decir, hay poca difusión, no hay mucho interés. El médico humano sigue trabajando por su cuenta, no interactúa tanto con el veterinario. He tenido varios ejemplos donde quiero hacer cosas con ellos respecto a zoonosis, por ejemplo, parasitarias, y ellos se cierran en sus cosas y no están abiertos. En otros países no. En otros países, por ejemplo, los médicos que llevaron el tema de la pandemia eran veterinarios, precisamente porque el expertise del veterinario considera muchos aspectos que tienen que ver con las epidemias y cosas de este tipo. Entonces, por ejemplo, el uso, tú lo sabes bien, el uso del tapete sanitario, nosotros lo hacemos desde hace muchísimo tiempo y se puso muy de moda ahora con esto de la pandemia. Sí, muy bien. Pues bueno, Juan, pues el tiempo se nos acabó para la conferencia con los muchachos. Les agradecemos a todos realmente su asistencia. Juan, pues muchas gracias por este tiempo que nos diste. Vamos a hacerte llegar un reconocimiento por esta participación por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la cual te agradece mucho. Creo que es un tema muy interesante y este acercamiento a través de la visión de una salud, creo que también incluso los profesores nos abre un poco el panorama y nos implica necesidad de tener que plantearlo también desde este punto. Entonces, te agradezco muchísimo, Juan. Y pues, muchachos, a las participantes, pues les agradecemos mucho su participación. No dejarles de ver que, bueno, continúan otras conferencias. Y el día de mañana también los estamos esperando por aquí en esta sala. Entonces, pues muchas gracias. Juan, si tú nos esperas un poquito, despedimos a la transmisión de los muchachos. Les agradecemos mucho en este aspecto. Gracias.